que con respecto a cada estado de la materia, lo que nos permite definirlo es justamente eso, ¿no? Hablar de su forma y de su volumen. Entonces, si decimos sólido, forma y volumen definidos. En el caso de los líquidos, forma indefinida, volumen definido, ¿cierto? Esas son las características que nos presentan este estado de la materia. Y también, pues, habíamos visto que esas características que ellos presentaban, pues, nos permitían eh, darle un énfasis mayor a lo que representa esa sustancia, a lo que representa en este caso el líquido. Dentro de los líquidos, entonces, vamos a colocar allá como título de nuestro mapa conceptual características del estado líquido o características de los líquidos, como lo quieran colocar. ¿Listo? Características de los líquidos. Si quieren, solo las pueden enunciar, si quieren, pueden enunciarlas y hacer un pequeño párrafo con respecto a esa característica, bueno, como ustedes lo quieran colocar. Simplemente, pues la idea es que tengamos claro cuáles son cada una de esas características que vamos a ver con respecto al estado líquido. Dentro de las características del estado líquido, vamos a empezar hablando de la forma, que obviamente está en la definición. Los líquidos no tienen forma definida, no tienen forma fija, ¿cierto? Ellos adquieren la forma del recipiente que los contiene, ¿sí? Adquieren la forma del recipiente que los contiene. Entonces aquí podemos ver claramente en nuestra imagen cómo si lo tenemos dentro de un vaso de precipitados o beaker, pues la forma del líquido va a ser esa. Si está en un Erlenmeyer, que es otro de los instrumentos utilizados en el laboratorio químico, pues también va a tener esa forma. Y si tenemos una sustancia líquida en una probeta, pues también va a tener la forma de la probeta. Ahora, ¿por qué están estos tres elementos aquí o estos tres materiales de laboratorio aquí? Porque ellos nos permiten medir el volumen de los líquidos. Entonces son instrumentos que vienen graduados. Fíjense, son materiales de laboratorio que vienen graduados, vienen con unas medidas. Entonces nos permite determinar el volumen del líquido. Sin embargo, pues aquí lo que nos interesa es hablar de la forma. Entonces la forma, ¿cierto? La forma de estos líquidos está de acuerdo a el recipiente donde se encuentra. ¿Listo? Entonces, según el recipiente que lo contenga, ahí vamos a tener eh, la forma del líquido. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, Señora, vamos con otra característica del estado líquido y la habíamos mencionado anteriormente y es la fluidez. La fluidez. ¿Qué significa que el líquido sea fluido? Que tiene movimiento, ¿sí? El líquido tiene movimiento. ¿Por qué tiene movimiento? Porque tiene unos espacios, digámoslo así, entre sus moléculas que le permiten resbalarse o movilizarse o deslizarse unas sobre otras. Esta característica de la fluidez pertenece única y exclusivamente a líquidos y gases. Recordemos que los líquidos no, perdón, los sólidos no son fluidos, los sólidos no pueden fluir, ¿sí? Debido a que pues no hay espacios para eso. Entonces, los podemos pasar de un recipiente a otro o simplemente si se deja caer un vaso que tiene un líquido, pues este se va a, por decirlo de alguna manera, esparcir, va a desplazarse precisamente por esa característica que tiene de fluidez. Ahora, ellos pueden fluir inclusive a través de canales muy estrechos o de cualquier forma variable. O sea, no es que tenga que ser eh, espacios grandes o de un lugar a otro donde haya una distancia aún, ¿sí? Mayor, sino que pueden fluir aún en espacios muy pequeños, aún en espacios estrechos, y eso lo podemos ver también con una propiedad de los líquidos que se llama capilaridad, que es la que le permite, por ejemplo, ir a través de un pitillo,
¿cierto? Pero ellos fluyen a través de espacios pequeñitos, incluyendo, por ejemplo, los capilares, que los capilares son de milímetros de grosor y ahí puede fluir un líquido. Miremos el caso de la sangre, por ejemplo. Nosotros tenemos los vasos sanguíneos y yo creo que ustedes pueden notar que hay vasos sanguíneos que se llaman capilares que son supremamente delgaditos, ¿sí? Cuando una persona de pronto em, se le dan los ojos, ustedes ven unos pequeños hilitos rojos, ¿cierto? Que tienen los ojos irritados, unos pequeños hilitos rojos que corresponden a capilares a través de los cuales va pasando la sangre, ¿sí? Son delgaditicos. De igual manera, así como tenemos, digamos, unos vasos más gruesos, como las venas, como las arterias, también hay otros más pequeños. Y los líquidos pueden fluir aún a través de esos espacios que son mínimos. Bueno, eh, precisamente por el hecho de no tener forma. Como no tienen una forma definida, pues ellos se movilizan, se deslizan en espacios muy, muy reducidos. Eso es la fluidez. Hablemos ahora de la viscosidad. Es otra propiedad que también presentan los líquidos. Resulta que esa viscosidad es la resistencia que tienen algunos líquidos a fluir, precisamente lo que estamos hablando, al movimiento. Si nosotros comparamos, por ejemplo, como tenemos aquí en la imagen, agua y otra sustancia como la miel, vemos lo que significa la viscosidad. El agua tiene menos resistencia a fluir. Entonces, cuando giramos el vaso, pues va a salir rápidamente. La miel es viscosa, es una sustancia viscosa. ¿A qué nos referimos con eso? Que ya tiene resistencia a fluir, tiene resistencia a fluir. Entonces, este proceso va a ser más lento, ¿cierto? Se va a demorar más en poder fluir esa sustancia o en poder movilizarse, ¿sí? Se va a demorar un poco más. ¿Y por qué ocurre eso? Porque resulta que hay unas fuerzas internas, fuerzas de cohesión, las llamamos, que hace que las moléculas estén un poco más unidas, no tanto como en el estado líquido, pero hace que estén un poco más unidas y eso dificulta que ellas se puedan movilizar, ¿sí? Dificultan que ellas se puedan movilizar. Pongamos un ejemplo. Digamos que usted va corriendo, ¿cierto? Entonces, esa es la fluidez, supongamos que es la fluidez. Y usted va a toda carrera, va a ir corriendo, entonces su movimiento, digamos, de alguna manera es ágil, ¿sí? Es rápido. Pero supongamos que entonces ahora usted está tomado del brazo con dos personas más a su alrededor. Entonces usted va a empezar a correr, ¿cierto? Y esas personas pues van a ir corriendo, pero todos no van a ir a la misma velocidad. Y el que haya pegado con dos personas ahí hace que el movimiento sea más lento, ¿sí? Pueden correr, pero el movimiento puede ser más lento. Eso es lo que pasa con esas fuerzas internas que tienen las partículas, que están más juntas, que hacen más... generan más atracción unas sobre las otras y entonces no permiten que el líquido pueda fluir rápidamente. Entonces se pone un poco más lento y también es más difícil que se deformen cuando caen. ¿Sí? El agua cuando cae pues va en gotas, sigue fluyendo, en fin. En cambio, estas sustancias que son viscosas cuando caen tienden a formar, tienden a quedarse en un solo lugar. ¿Sí? Tienden a quedarse en un solo lugar o a moverse definitivamente muy lentamente. Esa propiedad de los líquidos la llamamos viscosidad, ¿ok? Viscosidad. La siguiente propiedad, bueno, me dicen si ya tienen apunte o lo que estén, como estén manejando su mapa conceptual para poder pasar a la siguiente propiedad.
La siguiente característica de los sólidos es la adherencia. La adherencia hace referencia a que los líquidos pueden pegarse, por decirlo de alguna manera, a las superficies, ¿sí? Cuando en la mañana observamos las hojas, como se ve aquí en la figura, observamos las hojas de los árboles o de las plantas, logramos ver estas goticas, ¿cierto? Que decimos que son las goticas del rocío. Esas gotas quedan sobre la superficie de los objetos y básicamente lo podemos observar en eso, ¿no? En el rocío, y se quedan ahí, no bajan. O fácilmente cuando nosotros sumergimos cualquier objeto en un líquido, podemos ver que el líquido se adhiere, se pega a a las paredes o se pega a la parte externa de ese objeto. Eso se llama adherencia. Puede adherir, se puede pegar, por decirlo de alguna forma, y queda sobre la superficie de los objetos. Y es una característica del estado líquido. ¿Listo? ¿Alguien? Bueno, y la última característica de la que vamos a hablar con respecto a los líquidos es la tensión superficial. Esta es una característica muy importante en los líquidos y es exclusiva de ellos. Ningún otro estado de la materia presenta esa tensión superficial. Resulta que esa tensión superficial es debido a que las moléculas superiores de los líquidos, es decir, las que están en la parte superior, tienden a ser atraídas por las moléculas internas, ¿sí? Para que no escapen al ambiente, ¿no? Recuerden que los líquidos se evaporan y para la evaporación de un líquido no necesitamos que ese líquido llegue al punto de ebullición. Simplemente es que las moléculas que están en la parte superior del líquido van a tender a escapar, van a tender a salir. Entonces, las moléculas internas lo que hacen es generar una presión para que estas de la superficie no se escapen. Cuando eso sucede, entonces se genera una capa fina sobre el líquido, ¿sí? Hagan de cuenta como si fuera un piso. Un piso, pues para algunos objetos, ¿no? Porque para nosotros que tenemos podemos ejercer una presión mayor, pues no lo sentimos de esa manera. Pero aquí vemos dos ejemplos claros. El primero, el fósforo. Fíjense que queda aquí suspendido como si hubiera una base, como si hubiera un piso sobre el agua, ¿sí? Solamente puede bajar cuando vence esa presión, cuando vence esa fuerza que hay ahí. Si la fuerza del fósforo es mayor o el peso, la densidad es mayor, pues él va a bajar. De lo contrario, pues él se va a quedar ahí porque queda como si fuera, vuelvo y repito, una capa, ¿sí? Que lo puede llegar a sostener, tiene la fuerza suficiente para sostener. Por esa razón también nosotros podemos ver los insectos sobre el agua, pararse sobre el agua y literalmente caminar sobre el agua. ¿Por qué? Porque es como si fuera un piso para ellos, o sea, la densidad de ellos es menor y esa capa que se genera ahí en la parte superior debido a la fuerza que hacen las moléculas hacia adentro, hace que ellos puedan tener una estabilidad al pararse sobre el agua. Permítame un segundito, le voy a dar ingreso a la coordinadora. Ok, esta característica que estamos nombrando en este momento, que es la tensión superficial, em,
también es la que nos permite ver los líquidos como gotas, ¿sí? Por eso vemos las goticas de agua, por eso se forman gotas de agua, porque se genera esa fuerza al interior del líquido y todas van hacia el centro, ¿sí? Todas van hacia el centro. Entonces eso genera que el agua y otros líquidos, obviamente, nos den esa tensión superficial. Aparte del agua, hay otra sustancia que tiene una tensión superficial mayor que tiende a generar todavía más esas goticas y es el mercurio. ¿Alguno de ustedes alguna vez, aunque el mercurio es supremamente tóxico y uno no debe tocarlo, ¿sí? Pero puede haber sucedido por accidente que se hubiera roto un termómetro de mercurio y que ustedes hubieran podido ver el mercurio en gotas en el piso? No sé si alguno en alguna ocasión pudo haber visto esas gotas de mercurio en el piso. ¿Me cuentan si sí o si no? Profe, a mí una vez se me rompió Sí, sí, uno, profe. pero yo no sabía que era eso, pero no Ok. me pasó nada. Ah, bueno, Valentina. ¿Y quién más por ahí también me dijo que sí? Yo, profe, pues el año pasado estamos haciendo un experimento de física cuando ¡pah! El termómetro se me explotó ahí en la olla con agua y yo, ¡ay! Ok. Me Bueno, pasó pues lo mismo, yo resulta. estaba en casa Eso es, de... bueno, hay que tener mucho cuidado con el mercurio. El mercurio es altamente tóxico. Entonces, cuando se llegue a presentar, aunque pues la idea hoy en día no es utilizar termómetros de mercurio, sino utilizar termómetros digitales o sea, no termómetros de hecho, hoy en día hay unos termómetros que están hechos con otras sustancias que también se pueden expandir, ¿cierto? Que también tienen esa facilidad de expansión, de dilatarse, así se llama. eh, Buenos días, profe Diana, ¿cómo estás? Qué pena, profe Cheilita. Ok, Buenos tranquila, no días te para todos y todas. Profe Cheilita, te interrumpo solamente 2 minutos para saludarte, para saludar a 91 que no había tenido la oportunidad de ingresar, para felicitarte, profe Cheilita, por tu programación de clases, por tu organización, por tu compromiso con todos los chicos y chicas de los cursos a quienes orientas clase. Muchísimas gracias por todo ese apoyo. A todos los chicos, un abrazo grande. Para quienes no me conocen, creo que todos me conocen, pero bueno, si hay alguno por ahí que haya ingresado este año, mi nombre es Diana Castro, soy la coordinadora Ciclo 3. Solo quería saludarlos, decirles que están en excelentes manos en química. Miren ese tema tan lindo que están trabajando hoy. Aprovechen a la profesora y a los profesores en general, eh, para que aprovechenlos en el buen sentido de la palabra, pregúntenles, indáguenles, pero mejor dicho, tienen que ser el mejor grupo este año, igual que lo fueron los novenos el año pasado. Entonces, ponerse las pilas. No se les olvide, bueno, tengo una información para ustedes, pero quiero que la escuchen bien. Los módulos ya llegaron al colegio, pero todavía no vayan a ir por ellos. Solamente cuando su director de grupo, que es el profe Yair, Yair es director de 91, sí, el profe Yair les indique. Él les va a decir, listo chicos, tal día, a tal hora, van a ir a recoger su módulo en el siguiente orden. Entonces, en ese momento, seguramente me voy a poder ver con ustedes para darles un saludito a la distancia también, decirles que los quiero muchísimo, que los extrañé en vacaciones, que los invito los domingos a salir a la ciclorruta con su acompañado siempre, vayan siempre en grupos, no vayan solitos por seguridad, lleven sus líquidos para hidratarse, su tapabocas, eh, eso, disfruten el aire libre los fines de semana, compartan afuera con sus papás, con su familia, y con todas las medidas de seguridad. Vamos a un parque a disfrutar. La salud mental depende de todos nosotros. A veces dice, sí, yo estoy depre. No es fácil levantarse en las mañanas, pero hay que animarse, hay que ducharse, hacer ejercicio, levantarse temprano, sacar a la mascota, ¿cierto? Y entrar a las clases con la mejor disposición del mundo. Los quiero muchísimo, un abrazo de mi parte, cualquier cosa con el profe Yair, y si necesitan sus papitos o ustedes contarme cualquier cosa especial o personal,
le dicen al profe Jair y él me comunica y yo me comunico con ustedes o se comunican conmigo porque estamos para servirles y para acompañarlos en este 2021. Que Dios los bendiga, un abrazo en todas las casas y mi cariño para todos. Muchísimas gracias, profe Chelita, y discúlpame la interrupción. No, señora, muchas gracias, profe. Chao, profe. Chao. Bueno. Ok, chicos, continuamos. Entonces estábamos hablando con respecto al mercurio. Les estaba diciendo que el mercurio es bastante tóxico, ¿sí? Es una sustancia que no, o sea, si se llega a presentar, si todavía tenemos termómetro de mercurio en la casa, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es tener mucho cuidado, manipularlos con mucho cuidado, obviamente evitar que se nos vayan a caer, se nos vayan a romper. Sin embargo, si eso llegara a suceder, ¿cierto? Si eso llegara a suceder, no lo toquemos con nuestras manos, no tocarlo con las manos porque él es muy tóxico, ¿sí? Y mucho menos llegar a probarlo o a mirar a qué sabe o no, 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 no. Podemos estar generando un problema grave para nuestro organismo, inclusive la misma muerte porque es una sustancia muy, muy tóxica. Bueno, pero lo que sí, de pronto los que tuvieron la oportunidad o se presentó esa situación, se pudieron dar cuenta que el mercurio hace unas gotas, inclusive muy pequeñitas, muy, muy, muy finas, mucho más pequeñas de las que vemos en el agua. ¿Por qué? Porque él tiene una tensión superficial muy alta, muy, muy alta, muy alta. Entonces, la atracción que generan las moléculas en el momento de caer hacen que se separe, sea muy difícil que ellas se separen, ¿sí? Es muy difícil que se separen y por esa razón ellos van a ir generando esas góticas. Bueno, entonces, en general, esas son las características que tenemos para el estado líquido. Esas son las características que se presentan en el estado líquido. Vamos a hacer entonces un recuento de esas características. Yo voy diciendo quién, ¿cierto? Y espero que tengan sus cámaras habilitadas para que nos puedan hablar acerca de esas características que les voy a decir. Entonces, vamos a hacer un resumen de las características que vimos del estado líquido antes de entrar al estado gaseoso. Entonces, empecemos por Eric González. ¿Cuál fue la primera característica que mencionamos del estado líquido y en qué consiste? Eric, ¿te escuchamos? No sé qué pasó con Eric. Ok, vamos con Luisa Ayala. Sí, señora. ¿Cuál fue la primera característica del estado líquido que nombramos? Y cuéntame de qué se trata. La primera característica fue la forma y es que los líquidos adaptan la forma donde es donde esté el recipiente. Los líquidos se adaptan la forma al recipiente donde esté. Ok, muy bien, Luisa. Luisa, ¿qué pasa con tu cámara? Ya, perdón, profe, no me había dado cuenta. Ok. Bueno, vamos con Santiago Ramírez. ¿Cuál fue la segunda característica que nombramos? La rigidez fluid, que es la capacidad que tienen los fluidos para moverse. Ok, Y muy bien. Muy bien, Santiago. La segunda es la fluidez, ¿cierto? Característica que les permite moverse. Muy bien, muy bien. Tercera característica, Ana María. Señora,
Tercera característica, La viscosidad. la viscosidad. ¿En qué consiste la viscosidad? Mm, la viscosidad de los líquidos es una resistencia al fluir y al deformarse. Esto ocurre debido a las fuerzas internas de sus partículas, cuya acción, espera, un momento. Entonces su deformación cuando lo vierte o se deja caer. Ok, entonces es la resistencia al movimiento, ¿cierto? La resistencia para que se puedan mover, que se mueven más lentos, ¿ok? Siguiente característica, Daniel. La viscosidad es la característica del líquido o sea, ¿cómo era? A intentar no fluir. ¿De cuál estás hablando, Daniel? De la viscosidad, que es la Ese que lo sigue. acabaron de decir, Ah, pero de al la que frente. sigue. Que la pantalla me molesta por el lag. Tensión Ok. superficial. La Ujú. propiedad de los superficies de los líquidos a la resistencia. Que se puedan parar encima de algunas cosas. Nosotros no, porque pesamos mucho. Ujú. Ok, muy bien. Y también la tensión superficial, recordemos que es la responsable de la formación de las gotas, ¿sí? Aparte de que le permite a algunos insectos y objetos delgados colocarse sobre el agua, mantenerse sobre el agua, también pues es la responsable de la formación de las gotas en el agua. Listo. Entonces, esas son las características de las cuales íbamos a hablar con respecto al estado sólido. Pasamos al tercer estado. ¿Cuál será? ¿Cuál será el tercer Gaseoso. estado? Muy bien, el estado gaseoso. Y del estado gaseoso vamos a hablar de su definición por ahora, porque realmente el que nos vamos a ocupar todo el tiempo después de que hayamos terminado la revisión de los estados de la materia es justamente del estado gaseoso. Entonces, de él en este momento no vamos a revisar todas sus características, sino que vamos a hablar eh, de su definición, ¿cierto? Entonces, allá colocamos como título, como subtítulo, como estamos colocando cada uno de los estados, el estado gaseoso. Como todos los estados los hemos definido en términos de volumen, ¿qué vamos a decir con respecto al estado gaseoso? ¿Qué podemos decir en esos dos aspectos? Que no tienen volumen ni forma definida. Muy bien, Laura. Exacto. Es la definición de un gas, ¿cierto? Entonces, bueno, podemos colocar ahí en este estado las sustancias, en este estado las sustancias no tienen volumen ni forma definida. ¿Sí? En este estado las sustancias no tienen volumen ni forma definida. ¿Ok? Em, bueno, podemos nombrar algunas de sus características, ¿cierto? Entonces, podemos colocar ahí un punto seguido y decir que algunas características del estado gaseoso son, y las podemos colocar, bueno, si quieren dos puntos seguidos, si quieren como lista, realmente pues no son muchas las que vamos a mencionar. Entonces, en primer lugar, bueno, ¿quién me dice una característica de las que ya hemos mencionado que le pertenezca al estado gaseoso? De las que ya hayamos mencionado. Hay algunas que dije, esta también es del estado Posee gaseoso. ¿Cuál fluidez. será? Posee Fluidez, fluidez. muy bien, perfecto, sí señora. Los gases son fluidos, ¿cierto? Todavía mucho más fluidos que los líquidos, porque como ellos tienen tanto espacio,
pues pueden movilizarse muy fácilmente, ¿sí? De hecho, los gases tienden a ocupar el mayor espacio que les sea posible, ¿sí? El mayor espacio que les sea posible. Por esa razón, por ejemplo, en su casa, cuando están en la cocina preparando chocolate y usted puede estar a distancia de ese chocolate, pero a usted allá le llega el olor. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque esas partículas de gas se expanden, ellas ocupan todo el espacio que les sea posible, por eso no tienen una forma definida. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha salido, ha pasado por la zona cercana a la Fábrica Nacional de Chocolates, ¿no? ¿Nunca han pasado allá? O por la Sevillana, cuando salen por el sur de la ciudad, ¿han pasado por la Sevillana? Valentina, sí, ¿por dónde has pasado, Valentina? ¿Por la de chocolates o por la sevillana? Ah, bueno, por la de chocolates sí me dices que huele muy rico. Son cuadras enteras que huelen a chocolate, porque a pesar de que la fábrica está ubicada en un punto, el aroma, digámoslo así, los gases de esa zona se esparcen y todo ese sector huele a chocolate. Así no esté uno propiamente en la puerta de la fábrica. ¿M? Y lo mismo pasa en la sevillana, pero en la sevillana es lo contrario. En la sevillana es donde se hacen los aceites, las grasas, ¿sí? Los aceites. Y el olor es feo. El olor es feísimo porque, sí, la grasa expele un olor muy feo. Entonces, no, es como característico del lugar, justamente por eso, porque los gases se expanden y tienden a ocupar el mayor espacio que les sea posible. Bueno, entonces para tenerlo en cuenta. Em, y entonces hablábamos de la fluidez. Y otra característica que tienen los gases que es muy importante es la compresibilidad. ¿Sí? Fluidez y compresibilidad. Los gases sí se pueden comprimir. Fíjense que los líquidos no, los sólidos no, pero los gases sí. Y que se compriman, ¿qué quiere decir? Que podemos aplicar una fuerza para disminuir su volumen. Por eso podemos tener cilindros de gas, ¿cierto? Hay casas donde no tienen de pronto gas de tubería, inclusive ahí también ya vemos una compresión porque el gas pasa a través del tubo, ¿cierto? Está en un espacio muy reducido, pero hay lugares donde cocinan con cilindro de gas. Entonces ahí también vemos el gas comprimido, ¿cierto? Está en ese cilindro. Pero también lo podemos ver en los hospitales, en las pipetas de oxígeno, unas balas de oxígeno largas que tienen en los hospitales y que a veces también tienen unas portátiles. Cuando hay personas que tienen problemas respiratorios y tienen que ir con el oxígeno por todo lado, ustedes han visto que es como una chiquita, hay una que la tienen como en una especie de carretilla de cargadera para poderla llevar a todos lados, ¿sí? Entonces ahí tenemos esa característica de los gases que se llama compresibilidad. Pueden ocupar un espacio más pequeño. Inclusive, en algo sencillo, las gaseosas. Las gaseosas tienen gas comprimido, ¿cierto? Están ahí metido con el líquido, está mezclado con el líquido, pero es un gas que está ahí comprimido. Y cuando ustedes la destapan, ¿qué hace ese gas? Se expande, ¿sí? A tal punto que si ustedes dejan la gaseosa ahí un buen rato, va a llegar un momento en que ya no tiene gas, porque todo se salió, ¿cierto? Todo se expandió. Que ahí es cuando la gente dice, "Es que la gaseosa se pasó". Pues se pasó es que el gas se fue, porque pues le quitamos esa presión que tenía ahí que le hacía la tapa, ¿sí? Entonces, los gases son comprimidos, se pueden comprimir. Entonces, dos características importantes, fluidez y compresión. Fluidez y compresión. ¿Listo? Ok, entonces, eso es lo que vamos a decir por ahora del estado gaseoso, porque como les digo, en él nos vamos a concentrar, ¿sí? Nos vamos a concentrar en este estado, entonces de ellos vamos a estar hablando todo el tiempo, ¿sí? Este periodo y el próximo periodo vamos a estar hablando solo del estado gaseoso y de las leyes de los gases y bueno, en fin. Listo. Hasta aquí son los estados que nosotros más conocemos y los que vamos a describir, pero no son los únicos estados que existen. Sabemos de otro. ¿Cuál es el otro?
A ver quién se acuerda del otro estado. Plasma. Muy bien, Valentina, el estado de plasma. Es un estado que se encuentra más en el universo porque requiere altas presiones y temperaturas. Por ejemplo, para que el agua pueda llegar al estado de plasma, necesita más o menos 2000 grados centígrados y una presión muy alta. Entonces, imagínense dónde llevar el agua a 2000 grados centígrados. En la cocina no se puede. ¿Cierto? En los laboratorios tampoco tenemos, bueno, en el de colegio por lo menos no tenemos cómo llegar a esas temperaturas y presiones tan altas que se requieren. Y en el estado de plasma, los átomos se separan en iones. Entonces, digamos que el nivel energético de esos estados es supremamente alto. Por ejemplo, el estado de plasma lo tenemos en el Sol. Fíjense cuáles son las temperaturas que hay en el Sol, extremadamente altas. Entonces el hidrógeno y el helio, que son los elementos que están allí en el Sol, pues obviamente están en una constante ionización, en un constante todo el tiempo, porque precisamente hay una alta temperatura y también una alta presión. En las estrellas, en los cometas, ¿sí? Generalmente en este tipo de astros encontramos esas altas temperaturas y presiones que nos generan el estado de plasma. Por eso no es muy común en nosotros en el planeta. ¿Y qué otro estado por ahí podemos tener? ¿Alguien sabe de otros estados? No. Resulta que hay unos estados que se llaman condensados, ¿sí? El condensado de Bose-Einstein es uno de ellos. Y esos estados condensados, digamos que son relativamente nuevos en estudio en la materia, ¿sí? Que no se nombraban antes, pero que también hace parte de los estados de la materia. Entonces vamos a ver, permítanme un segundito, cambio la pantalla, esperemos que nos alcance el tiempo para ver una información sobre estos estados. Bueno, vamos a verlo explicado de una forma muy cortica, porque el tiempo no nos da para verlo de una manera diferente. Entonces vamos a compartir, permítanme un segundo, de una forma gráfica. Este estado. Un segundo. Ponemos atención, por favor. ¿Vosotros también tenéis problemas de espacio con vuestra maleta? Os gustaría llevaros todo y ocupar casi nada, ¿verdad? Tengo una buena noticia. Con el frío se puede. Solo habría que enfriar la maleta hasta 273,15 grados bajo cero. Alguna bilionésima de grado arriba del cero absoluto. A esta temperatura, todas mis camisas ocuparían el espacio de una sola. Nuestra ropa, la materia, gas, líquido, sólido, está hecha de átomos, que se mueven más rápido cuanto más calientes están. Al revés, cuando la temperatura baja, los átomos se mueven menos. 37 grados. Estos átomos tienen fiebre. Los puedo poner en el congelador para llegar hasta cero. Pero para ocupar menos, tengo que enfriar más.
mucho más, Pero para qué llegar horror. Eso a es por aquí. 273,15 grados bajo cero. Para esto puedo utilizar rayos de luz láser que empujen los átomos por un lado y por el otro para pararlos, y luego otros láser para soplar, tal cual como hacemos para enfriar una taza de té. Ahora los átomos están tan fríos que no se puede mover ni para temblar. Cerca del cero absoluto dejan de portarse de manera clásica, como los hemos siempre conocido, y entran en el mundo de la mecánica cuántica. Es entonces que pasan cosas raras. Todo se vuelve incierto e indeterminado. Las imágenes resultan superpuestas y borrosas. Cada átomo puede estar en el mismo tiempo en sitios diferentes. Los átomos están cada vez más fríos y más cercanos. Y algunos de ellos pierden su identidad para portarse como si fueran un solo mismo átomo. Un condensado de Bose-Einstein. Pues la próxima vez que busquéis más espacio, no busquéis una maleta más grande, busquéis una maleta más fría. Ok. ¿Qué entendimos del condensado de Bose-Einstein? ¿Qué es ese estado? Que los átomos cuando llegan a una temperatura pues muy fría se quedan quietos y se van uniendo, entonces eso hace que haya más espacio. Sí. Bueno, ¿alguien saca otra idea de esto? Que entre más fríos los átomos se empiezan a comportar más raro. ¿Entendí? Ujú. Ok, que los átomos reaccionen muy bien. Y cuando hablamos del condensado de Bose-Einstein es un estado extremo diferente al de plasma. Fíjense que en el de plasma son altas temperaturas y altas presiones. En el estado de Bose-Einstein son muy bajas temperaturas, muy bajas. Estamos hablando de menos 273 grados centígrados, ¿cierto? Y presiones también altas. Entonces se unen, se pegan y por eso decía él, llegan a ser, los átomos se superponen y se unen de tal manera, que llegan a ser como si fueran uno solo, ¿sí? Como si fueran una sola cosa, un solo átomo. Bueno, chicos, entonces quedamos hasta aquí por el día de hoy. Ya terminamos nuestra clase. Continuamos la próxima semana, la próxima clase de química y nos vemos mañana en clase de física. Que tengan excelente resto de jornada. Dios los bendiga. Chao, chicos. Ya